Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel Canson Mix Media. Primeramente di una imprimatura en todo el papel en este caso, y para la imprimatura utilicé siena tostada. Cubrí completamente y una vez seca hice unas líneas guías de lo que va a ser el trabajo. Luego comienzo a trabajar lo que son las bases, solamente bases. Comencé mezclando amarillo con negro y blanco, obtuve un tono de verde agrisado. La imprimatura no es obligatorio, yo la hice en este caso porque la voy a dejar entrever en algunas pinceladas. Si no quiere utilizar imprimatura, no lo haga, solamente tiene que cubrir bien la superficie que está pintando. Ahora, sin lavar el pincel, mezclé un poco de siena tostada con negro. Utilicé un poco del verde que está en un principio y comienzo a aplicar. Como ya dije, en estos momentos estoy trabajando solamente bases. Voy a estar poniendo los colores aproximados, no necesariamente voy a terminar con estos colores hasta el final, pero sí lo más aproximado posible. Y ya luego pues entonces vamos a dar mayor detalle. Sigo trabajando en estos momentos con el tono agrisado. Ahora agregué blanco sin lavar el pincel, obtengo un agrisado más claro, un verde agrisado más claro, y lo aplico. Nuevamente mezclo negro. Al tener ya bastante blanco en el pincel, lo que obtengo es un tono de gris medio, más o menos. Lo aplico y luego continúo trabajando con un verde agrisado más claro. Aquí mezclo siena tostada, siena natural, un poco de azul y negro. También agregué blanco. Con este tono voy a pintar una especie de repisa que hay frente a la ventana. Esto es simplemente las bases, como te recuerdo. Aquí voy a intentar no perder el dibujo, que aunque no se nota mucho en cámara, sí hay unas líneas guías, como ya había dicho. A la misma mezcla agregué más negro y aplico. Esta parte pues no recibe tanta luz, así que por eso es un poquito más oscura. Y ahora voy a agregar blanco a la misma mezcla. Voy a ir aclarando, voy aplicando, y en la parte del borde de la ventana pues voy a agregar más blanco aún y voy a aplicar. Nótese que estamos trabajando con una paleta bastante reducida. Los colores en la misma en esta ocasión son azul phthalo, tengo amarillo, siena tostada, siena natural, negro y blanco. Si no tiene siena natural, puede trabajar con ocre, que es bastante parecido. Y si no tiene siena tostada, pues puede agregar un tono de naranja o hacer algún naranja, ya sea con rojo y amarillo o alizarin y amarillo. En la parte más baja, bajo la repisa, estoy aplicando un tono oscuro, el cual conseguí mezclando azul, en este caso azul phthalo, con negro y un poquito de blanco. Este blanco es para dar opacidad. Ahora voy a comenzar a dar un poquito más de detalle, tanto en la parte externa de la ventana como la parte interior. La escena nos da un quinqué en primer plano. Este quinqué va a ser nuestro objetivo principal. La parte de atrás es simplemente un espacio que hay, parte de paisaje, no es importante, así que lo vamos a hacer como más opaco, con menos detalles, para no llamar demasiado la atención. Así que todo el tiempo vamos a trabajar
sugiriendo. Hay una vegetación y una estructura. En estos momentos he pintado o sugerido esa estructura o parte de ella. Estoy trabajando en lo que serían las ventanas, y alrededor de ella pues hay vegetación. Para la vegetación voy a continuar trabajando con el verde agrisado. Te recuerdo que es amarillo, negro y blanco. Dependiendo de si lo queremos más oscuro o más claro, pues vamos a estar agregando negro o blanco. También podemos variarlo un poco agregando azul si se desea, o tal vez algunos de los tonos tierra. La pincelada es como en X cruzada, es la que yo estoy utilizando. Usted va a dar la pincelada de su preferencia, la que más comodidad le dé a trabajar. Para oscurecer las áreas voy a agregar un poco de negro. Estoy agregando el negro, aunque lo toqué y fui directamente al trabajo, este negro se está mezclando porque todo está húmedo. No estoy poniendo negro sobre áreas secas para que no se quede muy marcado. A menos que se quiera eso, claro está. Yo en estos momentos no lo deseo así en esta vegetación, así que trabajo el negro puro si hay todavía una base húmeda para que se mezcle. Mezclé un poco del siena tostado con negro para trabajar un área de sombra, una sombra bastante marcada. Aquí lavé el pincel, preparé nuevamente mi tono de verde agrisado. Te recuerdo que tiene amarillo, negro y blanco, y estoy trabajando con este. Voy a llevar ese tono verde agrisado, lo voy a integrar un poco con la sombra que recién se pintó. Está húmeda, así que lo vamos a integrar. Yo no estoy utilizando tonos brillantes en esta vegetación, por lo que dije ahorita de que no quiero que le quite protagonismo a lo que debería tenerlo en este trabajo, que sería el quinqué. Solamente queremos sugerirla, dejar saber que está ahí, pero nada más. Integro un poco más. Para integrar, lo que hice fue quitar un poco la presión a la pincelada, pues no quiero integrarlo completamente. Nuevamente trabajo con mi tono agrisado, pero le agregué un poco de sombra siena tostada, perdón. También tiene algo de azul. Voy a obtener otro tono de verde agrisado, pero no igual al de afuera. Agregué un poquito más de negro y blanco para agrisarlo aún más. Y voy a trabajar con este tono. Busco rescatar un poco esa línea que hay ahí, aunque no se ve, está ahí. Agregué un poquito más de negro, otro poquito más, y voy entonces a pintar el área que recibe menos luz. También agregué un poquito de azul. Voy definiendo el área que está en el área de sombra. Integro un poco y voy a repasar con un tono un poquito más claro. A la misma mezcla le agregué un poquito de blanco. Aplico y voy a integrar. Repito el proceso de ser necesario. Una vez más por aquí. Ahí está. Ahora difumino o integro un poco. Para la parte frente a la repisa, esa repisa tiene como un borde, pues utilicé el negro, azul y agregué un poquito más de blanco para hacer ese borde de la repisa. Dejé el tono de la base para la parte más oscura. La base era azul también, negro, y tenía muchísimo menos blanco. Muy bien.
Ya está seco, así que voy a utilizar en esta ocasión una tiza para dibujar el quinqué. La tiza es simplemente porque me permite borrar con facilidad a la hora de hacer correcciones. Puedes utilizar cualquier otra cosa para dibujar si así lo prefieres. Del quinqué voy a hacer aquellas líneas que a mi entender son importantes para mí. Cada cual va a dibujar lo que entiende le facilita el trabajo. Aquí voy a hacer una línea central, simplemente es una línea guía para intentar hacer el dibujo que ambos lados me quede más o menos del mismo tamaño. Lo que más dificultad se me hizo fue la parte superior, el cristal, que no lograba hacer las curvas del mismo bastante parecidas, que tuviese el mismo ancho a partir de la línea central, pero poco a poco hice varias correcciones hasta pues quedar satisfecha con el resultado. Para borrar simplemente paso el dedo, si se mancha un poco no importa, eso luego lo podemos limpiar con un pincel limpio y húmedo. Así podemos quitar la tiza, así de fácil. Corrijo las veces que sea necesario. La cosa es quedar conforme con ese resultado. La parte más alta del cristal es un poquito más angosta y más recta, ¿sí? Lo hicimos. Ahora marcamos un poco lo que es la boca de ese cristal. También voy a estar haciendo la pieza de metal que tiene este quinqué por donde sale la mecha. Ahora voy a dibujar las varetas de la ventana. Esta tiene una en horizontal y dos en vertical. Para esto estoy utilizando el lápiz. Utilizo el lápiz porque entiendo que no voy a tener necesidad de borrar y porque la punta del lápiz es más fina. Entonces va a quedar mejor marcado. La vareta o la parte de la vareta en horizontal que pasa por detrás del cristal va a estar un poco distorsionada por la forma del cristal, pues se está viendo a través de él. Así que no vamos a hacer la línea recta y vamos a dibujarlo con la curva que tiene. Solamente va a estar recta las partes que no pasan por detrás del cristal. En la base del quinqué, donde se retiene el aceite, donde se echa el aceite, yo agregué unos detalles más para guía, pero la verdad es que no es importante y de todas formas se van a borrar, se van a tapar. Así que pues, decisión de ustedes. Estoy dando una base con siena natural. Esto es simplemente para tapar un poco los tonos que hay en la parte de atrás para luego trabajar más a detalle estas áreas. La base también tiene este tono. La parte más baja de la base, de la botella o no sé cómo se le llama, del tanque. Un tono más claro para la parte superior del aceite, donde está recibiendo un poquito más de luz, entonces agregué amarillo. Aquí estoy agregando o marcando preliminarmente unos brillos. Esta base, este tanque tiene unas protuberancias y están recibiendo un poquito más de luz. Estoy agregando un poco de blanco manchado con un poquito de la mezcla de negro
con azul, simplemente un manchadito. Ahora estoy utilizando el mismo tono que se utilizó para la parte de atrás de la ventana, estoy utilizándolo ahora, solamente lo aclaré un poco y agregué un poquito de el siena natural. Puedes utilizar sino un poquito del amarillo, pero que se vea una diferencia a la parte de atrás, porque aunque se está viendo a través del cristal, el cristal no va a ser totalmente transparente por los brillos y los reflejos que hay, pues afectan la visibilidad. Así que para la parte más oscura, estas manchitas que se ven un poquito más oscuras, nuevamente usamos el tono que se utilizó en la parte de atrás de la ventana, lo oscurezco un poco con negro y lo aplico. Estos son luces, sombras, reflejos. Esto es lo que también nos va a dar la forma del quinqueo de cualquier envase de cristal, porque el cristal translúcido pues no se nota. Lo que nos va a dejar verlo o nos va a dejar pintarlo es esas luces, sombras y reflejos que hay en él. Seguimos aplicando el tono oscuro. Voy más o menos llevando la pincelada a la forma que debe tener estos decorativos, puesto que no es completamente liso, y un poco del tono oscuro, la sombra que hay de la parte metálica donde va la mecha al cristal, sobre el cristal. Aquí estoy aplicando un poquito de negro, esto es simplemente un tono base. Voy marcando la forma y ya luego pues trabajamos mejor los detalles. Aquí aclaré un poco agregando un poquito de blanco, no demasiado, que no se note demasiado. Esos son áreas que están recibiendo algún tipo de luz. En la parte superior del metal estoy utilizando el negro con azul y un poquito de blanco, es bastante oscuro. Esto también es una base. Vamos pintando lo que es toda la forma y los detalles se los damos más adelante. Aquí agregué un poquito de blanco adicional a la mezcla de azul y negro, y con este tono voy a pintar uno de los bordes del cristal. No importa que el trazo quede ancho, sobre esta zona parte de ella se va a trabajar, así que vamos a ir corrigiendo lo que se necesite corregir. Agrego un poco del mismo tono, pero esta vez no voy a llegar al mismo borde, sino que un poquito más adentro. Pero sí voy a ir marcando la forma que tiene ese cristal. Con un poco del tono verde agrisado, pero más claro, estoy marcando unos reflejos. Los reflejos también tienen unas formas en específica que van de acuerdo a la forma del cristal, que hay que estar muy pendiente de la pincelada cuando se esté pintando los reflejos. Hay que buscar la dirección correcta de los mismos. Aquí estoy aplicando un poco de el tono negro con azul y blanco, pero bastante oscuro. Ahora mezclo amarillo, siena natural, siena tostada, tiene blanco, un mínimo de negro. Y nuevamente voy a trabajar reflejos, mirando siempre la forma que le damos a esos reflejos.
Esto nos va a definir mucho mejor la forma que tiene el cristal. Si hacemos unas curvas en un lado y en el otro lado le dejamos las pinceladas rectas, no vamos a tener el efecto que se necesita. Así que con mucho cuidado miramos bien en qué dirección y en qué forma vamos a dar cada pincelada. Aquí estoy agregando tonos más claros. También voy agregando los tonos más oscuros. Te recuerdo que estoy trabajando con negro, azul y blanco para los tonos oscuros, muy poco blanco. Estoy aplicando poca cantidad de pintura con mucho cuidado. Aquí estoy trabajando lo que es la curva de la vareta, de la parte de la vareta que está por detrás del cristal, que se ve de forma curva. Adquiere la forma distorsionada que le va a dar el cristal. De acuerdo a la forma del cristal es que va a estar viéndose. Entonces, en este caso, pues la parte de la vareta. Agregué un poco del tono oscuro. Ahora blanco. Como el pincel no lo había lavado, pues entonces voy a obtener el gris claro. Repito el proceso en la parte superior. Si cubro sin querer la parte oscura, simplemente la repaso. De esta manera la rescato. Con mucho cuidado. Ahora la repaso. Lavé el pincel o lo limpié. Aplico negro, pero como negro no apliqué negro con azul. Como había parte de la pintura más clara húmeda, pues se mezcló. Estoy buscando nuevamente mi tono de verde agrisado que se parezca al que ya he aplicado, un poquito más claro, para aplicar también reflejos en este tono en el cristal. Si hay que corregir algo, pues vamos a aprovechar y vamos corrigiendo. Como en este caso, pues la franja clara está un poquito más ancha, pues yo la voy a cubrir con ese reflejo que va en tono de verde. Aquí mezclé al mismo tono verde, el gris, verde agrisado, agregué un poquito más de blanco. Luego quité el exceso de pintura del pincel y con esos residuos solamente es que estoy pintando en estos momentos. Arrastro el pincel y dejo parte de esos residuos sobre el cristal, así que no necesito demasiada pintura en ese reflejo que es bastante translúcido. Aquí estoy trabajando mi tono oscuro. Toco también el tono agrisado. Estoy de un tono al otro. Estoy trabajando sin un orden específico, sino voy trabajando donde entiendo voy necesitando. Nuevamente voy a mi tono oscuro. Voy aplicando. Mezclé negro con un poquito de siena natural y ya apliqué. Toqué el gris claro, también lo integro. Ahora mezclo un poco de blanco con azul. Simplemente lo estoy manchando. También utilicé un poquito de agua porque está espesándose demasiado la pintura. Para que corra un poquito mejor, estoy dando un poco de ese tono claro en la parte superior del cristal. Lavo el pincel o cambié más bien de pincel con uno más fino y doy el tono oscuro en el borde de la boca del cristal. Estoy utilizando, puede ser negro puro en este caso, con bastante agua para que no se note muy oscuro, o puede ser negro con azul mezclado. Defino un poco mejor ese borde.
Lavé el pincel y con blanco puro voy a dar unas luces. Esto es un decorativo que tiene en el borde el cristal del quinqué como unas protuberancias, y eso es lo que estoy marcando. Las del lado izquierdo se notan un poco más que las del lado derecho. Está recibiendo más luz, o la luz entró a través de ella. Ahora con blanco puro voy marcando los brillos máximos en esa zona más clara en la boca del quinqué. Voy a definir también para que se vea como la parte de atrás de la boca del pincel, lo voy a definir también con blanco, pero cuando lo haga no voy a hacer mucha presión para que no se anche, no se marque muy ancha la pincelada. Estoy cogiendo otros detalles un poquito más oscuros. Utilizo el pincel delineador para esto, tampoco hago presión con él. Estoy buscando que se vean finos. Aquí lo que decía, marcar un poquito más claro. Con blanco estoy dando otros, marcando unos brillos máximos. Buscando la forma del cristal. Al arrastrar el pincel en algunas partes, como el blanco no cubre completamente, se deja entrever un poco lo que hay ya pintado. Así que dentro de ese blanco más adelante vamos a dar unos brillos aún más fuertes ahora. Y entonces con blanco puro se nota, pero vamos a utilizar como bastante pintura para que se note, para que no quede translúcido. Muy bien. Aquí estoy nuevamente utilizando mi tono de gris. Te recuerdo que tiene negro, azul y blanco, bastante claro. Y voy a comenzar a trabajar la parte del quinqué por donde sale la mecha. Las partes que reciben más luz estoy utilizando un gris bastante claro. Para la parte más oscura estoy utilizando una mezcla de negro y azul. No voy a utilizar blanco en esta parte intensa, de oscuridad intensa. En las partes que quiero un brillo máximo, pues aplico el blanco puro. Aquí marqué con negro. Voy a extender esa parte oscura, toda vez que lo que hay en este momento aplicado es simplemente bases. Vamos a buscar que se vea de un aspecto metálico esta área. Estoy definiendo un poco mejor la forma de esta parte. Estaba un poquito, había pintado mejor las partes fuera de los bordes que los mismos bordes. Entonces eso era lo que estaba definiendo un poco, los bordes. Aquí estoy utilizando el tono de gris claro. Te repito que tiene negro, azul y blanco. Brillos máximos con blanco puro. Aquí estoy aplicando un tono de gris claro. Lo extiendo
Es posible que sea mejor utilizar un pincel más ancho. En estos momentos yo me sentía más segura utilizando este para continuar trabajando, así que seguí con él. Pero cada cual, ¿verdad?, va a trabajar con el pincel tamaño de su preferencia. Este pincel en específico que estoy utilizando no es un pincel fino original, sino que es un pincel que se me había dañado, se habían abierto las celdas. Lo que hice fue cortar en paralelo para obtener un pincel fino que en un momento dado me hacía falta y no tenía. El borde del cristal posado sobre esta pieza metálica lo definí con blanco. Continúo cubriendo la parte metálica con este tono de gris, que en un momento dado voy a agregar un poquito de verde ahora, de este verde agrisado pero bastante claro, porque no me gustaba cómo se veía. Quiero un agrisado hacia el verde, pero si los quieres continuar con el agrisado hacia el azul, puedes hacerlo, ¿verdad? Esto es cuestión de gusto. Voy a utilizar una parte de ese verde agrisado para dar la transición de la luz en el metal hacia la sombra, toda vez que lo había dejado muy marcado. Se había puesto luz y sombra uno al lado del otro y no se veía bien, no había una transición suave, y la estoy haciendo ahora. De esta manera le doy un aspecto más metálico a esta zona. Siempre podemos hacer los cambios que estimemos necesarios. La cosa es alcanzar algo que sea de nuestro gusto. Aquí estoy aplicando un poquito de tono oscuro, no es demasiado, es suave, pero se ve que hay una sombra. En esta parte estoy trabajando con un tono de gris. Me pasó que se me fue muy clarito, así que lo voy a repasar un poco, lo voy a oscurecer un poco. Voy poco a poco. La base de este metal, donde queda pegado sobre el cristal, es un poquito más ancha de lo que yo la había hecho, así que en estos momentos pues la voy a agrandar, pero no es mucho, es simplemente un poquito en ambos lados. Para los brillos máximos, nuevamente blanco puro. Voy bordeando un poco la parte más baja con blanco. Puede ser blanco o puede ser gris bastante claro. Y ese metal sobre el cristal hace una sombra, que es lo que voy a estar pintando ahora. Para esta sombra podemos utilizar el negro con azul. Aquellas manchas oscuras que se hicieron en un principio, si perdemos alguna de ellas, pues las podemos recuperar en este momento. Voy a trabajar un poquito más a fondo el área donde está el aceite. Estoy utilizando el siena natural. Tiene un poquito de siena tostada. Aplico, y luego, si quiero ir oscureciendo aún más, voy a agregar un poquito de negro. Pero si quiero aclarar, en vez de negro voy a estar agregando amarillo y blanco. Te repito, el tono medio del aceite es siena natural con siena tostada. La parte más oscura es siena natural con siena tostada y un poquito de negro, pero la parte más clara lleva siena natural, un poquito de siena tostada, amarillo y blanco. De esta manera vamos a trabajar. Aquí estoy haciendo mi tono blanco, mi tono claro, perdón, lleva amarillo, siena natural, siena tostada y blanco.
Lo voy a aplicar y voy a ir buscando más o menos la dirección que debe llevar la pincelada para conseguir el efecto que se desea. Esta parte es redondeada, así que debemos tener esto en cuenta a la hora de ir dando las pinceladas. En la parte superior voy a agregar del tono claro. El tono claro, te repito, que tiene amarillo, blanco, siena tostada y siena natural. También lleva del tono que es más oscuro, que tiene siena tostada, siena natural y negro. Vamos a aplicar estos tonos uno al lado del otro y luego los integramos de ser necesario. Aquí integro un poco. También debemos ir definiendo la forma en esta área. Tiene una forma específica que debemos de buscar mantener para que se vea que hay volumen de líquido, en este caso de aceite, en esa área. En las partes oscuras de este diseño, que lo que tiene son unos como reflejos del aceite, estoy utilizando el tono que se hizo más oscuro para trabajar el aceite, que te repito tiene siena natural, siena tostada y negro. Una vez llegamos al área del aceite se pierde un poco porque el color es similar. Lo que hacemos es que para trabajar sobre el área que tiene el aceite oscurezco un poquito más agregando un poco de negro. Eso es todo. Sí se oye como un poquito enredado, ¿verdad? Porque se está repitiendo los tonos mucho, pero una vez hacemos las mezclas pues no es difícil. Aquí estoy trabajando mi tono oscuro. Te repito una vez más: siena tostada, siena natural y negro. Para la parte superior del cristal puede ser un poquito más claro, para la parte más baja del cristal pues puede ser un poquito más oscuro. En la base también pongo un poco, buscando siempre la forma redondeada del mismo. Aquí estamos. También en ambos lados de la base. Muy bien. Definimos un poco. Ahora voy a utilizar el tono ese de la base para marcar el fondo del recipiente. Esto es como un tanquecito. Voy a agregar del tono más claro. Voy a hacer manchas en diferentes lugares donde hay aceite, pero siempre mirando la dirección de la pincelada. Para estas manchas claras te recuerdo que estoy utilizando siena natural, un poquito de siena tostada, amarillo y blanco. Para las partes que son aún más claras en esta área, solamente agregamos un poco de blanco adicional. Aquí estoy utilizando el tono un poquito más claro, o sea que tiene más blanco. Muy bien. Y podemos poner algunos detallitos por ahí con este tono clarito, algunas luces. Muy pendiente la zona que se pone y la dirección de la pincelada. Muy bien. Ahora voy a retocar los brillos máximos en la decoración de este tanque y los estoy dando con un poco de blanco puro. Nuevamente voy al tono que se había utilizado para la parte posterior de la ventana y voy a dar con muy
poca pintura en el pincel, un manchado que voy a opacar un poco el cristal y lo voy a llevar un poco sobre el aceite. Esto es para darle un poco de opacidad al vidrio o al cristal. Así que es bueno reservar un poco del tono, ¿verdad? Para utilizarlo al final. También oscurezco alguna zona y listo. Voy ahora a trabajar las varetas de la ventana. Estoy utilizando un gris oscuro para la base de las mismas, tanto las vertical como la horizontal. Para el tono oscuro tengo azul, negro y blanco. Ahora voy a dar un poco de claridad a la parte que recibe un poquito más de luz. En la vareta vertical es en el lado derecho y en la vareta horizontal es en el lado superior. Lo voy a hacer con un gris más claro, simplemente agrego un poquito más de blanco al gris que ya había preparado y listo. En el centro de la vareta voy a agregar un poco de negro sin cubrir completamente el gris oscuro. Vamos a dejar que se vea, aunque sea un bordecito. Ya el reflejo, el que está por detrás del cristal, lo tiene, así que no tenemos que tocarlo. Aquí voy a estar haciendo los soportes, lo que aguanta el cristal en su sitio, y también lo que la palanquita esa que saca la mecha para exponerla para prenderle fuego. Luego de esto mezclamos negro y azul para hacer la sombra del quinqué sobre la superficie, y ya luego lo que nos queda es repasar o retocar lo que sea necesario. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.